Noemí, saludar a gente de Saballo, en donde yo radico. Yo he vivido por más de 7 meses en Saballo, Inver. Saludo también a Robinson Valerio y a toda su familia. Reciban un saludo muy afectuoso desde mi corazón. Y sin más, yo he preparado una palabra muy linda. Es un cumplimiento profético de un acontecimiento histórico anunciado 500 años antes de que Jesucristo fuese revelado a nosotros y proclamado en nuestra vida. Y todos los creyentes creemos que el Señor Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y esta profecía que está en Zacarías como una entrada, como para preparar nuestro corazón a la palabra que da el cumplimiento a esta profecía que Zacarías anuncia sobre la tierra. Y Zacarías 9:9 dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: el futuro Rey de Sión, el futuro Rey del universo, el futuro Rey de nuestra vida, anunciado por los profetas y en específico en esta hora por el profeta Zacarías, que dice así: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu Rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y esta profecía tiene su cumplimiento en el Nuevo Testamento, cuando Jesucristo es proclamado Rey y entra por las puertas de Jerusalén. Y los 4 evangelios de los discípulos de Jesús, que escriben los evangelios revelándonos a la persona de Jesucristo como sus discípulos, yo hoy quiero leer solamente los pasajes escritos por los discípulos Mateo, Lucas y Juan. Y voy a leerles la porción bíblica que escribe Mateo en el capítulo 21, del 1 al 9. Leemos en el nombre del Padre, bajo la revelación del Espíritu Santo. La entrada triunfal de Jerusalén, dice mi Biblia, Reina Valera 1960. En el versículo 1 dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfage, al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmela. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta Zacarías, que leímos anteriormente, cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu Rey viene a ti, manso y sentada sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Hosana en las alturas. Es necesario que entendamos que Jesucristo es proclamado Rey sobre Jerusalén y entra cumpliendo la palabra profética
que Jerusalén le proclamaría rey sobre Israel. Y entra por una de las 12 puertas de Jerusalén, la puerta de los reyes, la misma puerta por donde entró el rey David y todos los reyes que eran proclamados y eran nombrados y ungidos como reyes en Israel. Jesús es proclamado rey por la multitud. Y esa misma multitud que gritaba, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, fue la misma multitud que meses más tarde gritaría a Pilatos, danos a Jesús. El hombre es un hombre inconstante, que olvida, que traiciona, que es infiel a aquel que le ha hecho bien. Pero hoy quiero ser una voz que te haga desear proclamar en tu propia vida a Jesucristo como el Rey de tu casa, de tu familia y de tu corazón. Jesús tiene que ser el Rey de tu vida. Y tú representas a esa asna, ese pollino, animal que nunca ha sido montado. Un pollino es un animal que está a punto de ser destetado de su asna para poder empezar a cumplir el propósito de un asno. Escogió un asna y me llama la atención que de todos los animales al asno, que en mi país le llaman burro, y le llaman burro porque es un animal difícil de domar, difícil de gobernar, y tipifica al hombre, que también somos bastante difíciles de ser gobernados, de ser sometidos, de someternos voluntariamente a la autoridad y dejar que otros gobiernen sobre nuestra vida. Jesucristo nos enseña que para poder ser montados por Él, primero tiene que suceder un poderoso milagro, porque nuestra vida antes de Cristo está atada, esclavizada, está sometida a un lugar en donde esa atadura nos impide ser libres. Cuando Jesús les dice a sus discípulos, entrad a la ciudad y encontrarán ahí a un asna atada junto a un pollino, desatadla. Y si el dueño les preguntara, ¿por qué toman ese pollino? ¿Por qué se llevan un animal que me pertenece? Decirle, el Señor lo necesita. ¿Qué estaba sucediendo en ese momento? Cuando Jesús vio tu vida, cuando Jesús vio tu vida esclavizada por un sistema religioso, por muchas cosas que nos tenían atados, esclavizados, sometidos a injusticias, hizo exactamente lo mismo que le ordena a los discípulos. Envió a alguien que te habló de la salvación y de Jesucristo, y que hizo posible que tú fueras libertado de un reino en donde Faraón te tenía cautivo. En esta hora Jesús me dice, desatadlas, desatar esas vidas. Y si alguien te dijese, ¿por qué tomas esas vidas?, decir que Dios las necesita. Jesús quiere libertarte, destruir esa atadura para que tú puedas ceñirte a Jesús y reconocerlo como el Rey y Señor de tu vida, pero como una asna, un pollino que nunca ha sido montado por el Rey del universo, hacemos lo mismo que ese animalito. Yo entiendo que el pollino, cuando fue desatado, no siguió quizás con muy buena voluntad a los discípulos.
Y cuando lo prepararon para ser montado por Jesús, quizás él se resistía o pateaba o hacía algunos gestos de rebeldía para impedir a Jesús montarse sobre esa pollina. ¿Qué harás tú cuando Jesús quiera montarse sobre tu vida? Pero antes de montarse, Él hace algo poderoso. Le dice a los discípulos que pongan un manto sobre el asna. Ese manto representa una nueva identidad, una nueva manera de ser y de pensar, una nueva manera de caminar, una naturaleza transformada. Ese pollino que nunca había sido montado, cuando siente a Jesús y la majestad de Jesús montarse sobre él, estoy segura que el pollino se sometió a la majestad y al poder del Rey del universo. Y cuando el pollino entraba por la ciudad montando al Rey del universo, al Señor y Rey de nuestra vida, toda la multitud le proclamaba: Hosana, Hosana. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito tú, Jesucristo, que llegas a nuestra vida y eres proclamado el Rey de nuestra vida. Yo quiero leerte para confirmar y reafirmar esta palabra que debe ser cumplida en tu vida, en donde tú dejes que Jesús se monte sobre ti y tome el timón de tus decisiones, de tus pensamientos, de tu voluntad y la rindas a Él. Todos quieren a Jesús, pero quieren de Jesús las cosas que Él puede dar. Todos proclaman a Jesús como su sanador, como su salvador, como su proveedor, como su abogado. Todos buscamos de Jesús un beneficio y lo proclamamos de acuerdo al beneficio que queremos recibir de Jesucristo. Pero cuando proclamamos a Jesucristo como Rey, lo que estamos manifestando es estar dispuestos a que Él haga su voluntad en nuestra vida y haga como Él quiera en nuestra vida. Y no todos están dispuestos a dejarse gobernar por Dios, a dejarse reinar por el Rey de Reyes. Es a veces muy fácil decirle Señor, Señor, pero Él mismo decía: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, porque no todo el que me dice Señor, Señor hace lo que yo digo. Solamente el que hace la voluntad de Dios será reconocido por Él mismo como su hijo, como su siervo, como su discípulo, como su amado, porque el amor que Él espera de nosotros, la evidencia de que le amamos está en nuestra obediencia. No es cuánto dices creer en Él, es cuánto le obedeces, cuánto haces su voluntad. Y cuando haces su voluntad, tú estás manifestando no solamente que crees en Él, que lo amas, que esperas de Él la bendición de todo lo que Él compró para nosotros en la cruz, sino que estás dispuesto a pagar el precio de obedecerlo, honrarlo y quizás tomar una cruz que no sea fácil de llevar para ti. Hoy vamos a leer también en el capítulo 19, 28, que tiene el mismo título, la entrada triunfal
de Jesucristo, y yo lo voy a poner en República Dominicana, en donde hoy estés tú, permitiendo que el Señor entre a tu vida como el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfage y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos diciendo: Id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Gloria a Dios. Y si alguien os preguntare: ¿por qué lo desatáis?, le responderás así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como Jesucristo les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Y cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Y él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaren, las piedras clamarían. Y hoy yo quiero detenerme a observar una revelación diferente que nos relata Lucas. Lucas hace hincapié no solamente a la liberación del pollino y en la forma en la que Jesús entra para ser proclamado rey, sino en la obediencia de sus discípulos que someten la autoridad de Jesús para libertar a un pollino que no les pertenecía y tomarlo y hacerlo de tal manera que los dueños no negaron que ellos tomaran ese pollino. Bastó solamente obedecer a Dios. Muchas veces Dios te ha dicho: ve a tal lugar a predicar el evangelio. Ve y anúnciale a tu vecina, a tu amigo. Quizás tú has pensado que si vas se va a molestar porque él cree de forma diferente, porque no le gusta la forma en que los cristianos anunciamos el evangelio. Muchas veces nos incomodamos porque sabemos que no va a ser una tarea fácil, que muchas veces no es aceptado el evangelio con agrado, pero aún así Dios te envía con su autoridad a desatar las vidas en el nombre de Jesús, y que aunque no parezca fácil, al usar solamente el nombre de Jesús y la instrucción que Él te dé, lo que sea que tenga atada esas vidas, las va a dejar libres. Dios está esperando discípulos que usen el poder del evangelio para libertar y para traer vida eterna y salvación a los que no le conocen. Porque muchos creen en Jesús, porque muchos hablan de Jesús, pero no están dispuestos a dejar que Jesucristo sea el que nos diga lo que podemos o lo que no podemos hacer. Queremos buscar a Dios a nuestra manera. Queremos decirle a Dios cómo se hacen las cosas, pero Jesucristo es el que nos dice cómo es que podemos pertenecer al reino de los cielos y ser verdaderamente hijos de Dios.
Juan 1:12 dice que a los que le recibieron, a los que reciben a Jesucristo como su Señor y Salvador, a esos nos da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y de que el reino de los cielos se establezca en nuestra vida. Es un trabajo hermoso, que no muchas veces es fácil, pero es un privilegio portar el evangelio de la paz, de la reconciliación, un evangelio de vida eterna, de sanidad, de gozo, de paz. Y mientras yo digo esto, yo me emociono, porque la vida eterna fue pagada a un precio muy alto. Jesús se manifestó el día que Juan el Bautista le bautizó en el río Jordán, siendo él de 30 años. Y su primo hermano, cuando lo vio venir al río Jordán, que es una palabra que está en el libro de Juan, cuando es bautizado para poder empezar su ministerio, el ministerio de la piedad, en donde él sería revelado a los hombres como el Hijo de Dios, pero también como Dios mismo. A Jesús lo mataron porque se manifestó como Dios, y como Dios tuvo autoridad para perdonar pecados, para sanar enfermos, para levantar muertos, para destruir yugos y aún desafiar a los sacerdotes de la ley, los fariseos, que se volvieron los enemigos de Jesús por enseñar una verdad mucho más alta que lo que la ley de Moisés decía que se podía o no se podía hacer. La ley de la misericordia y del perdón que Cristo vino a establecer en la tierra fue la causa de que a Jesús lo crucificaran. El bien que él hizo durante esos 3 años, porque Jesús no cometió ningún pecado, no hizo ninguna injusticia, no trajo ningún mal a la tierra, sino solamente bien. Y yo me doy cuenta que el hombre, no sé por qué razón, porque tiene soberbia en el corazón, y evidentemente el que lo gobierna no es el amor ni la justicia de Dios, hasta que le cede ese derecho a Dios. Mientras el hombre no nace de nuevo y le permite a Jesús gobernar su vida, somos personas soberbias, egoístas, injustas, que queremos existir sometiendo a mi hermano, gobernando a mi hermano y quitando el derecho de otros para yo obtener mis propios beneficios. Y ese es el corazón del hombre. El corazón del hombre lo dice Salomón, porque el corazón del hombre es perverso, es malvado, siempre está maquinando injusticia, cómo obtener sus bienes, y no le importa a quién se arrastre para hacerse él el dueño de las cosas. Y eso solamente cambia cuando Dios reina el corazón de un hombre. Es por eso que Jesús tiene que gobernar sobre la tierra en este tiempo de cuarentena, en donde yo creo que muchos estamos verdaderamente buscando a Dios por diferentes motivos y razones. Yo sé que en este momento estamos próximos a la pausa. Yo quiero hacer una pausa pequeña, y que mientras tú meditas, ¿cuál es la posición que tú le has dado a Cristo en tu vida? ¿Qué le has permitido a Jesús tomar de tu vida? ¿Es Él solamente tu Salvador? ¿Él es tu abogado? Quiero que mientras escuchas esta alabanza,
tú pongas tu corazón delante de Dios y le vuelvas el trono de tu vida. Le voy a pedir al que está en cabina que ponga una alabanza. El consuelo para el corazón que llora, el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará, el consuelo para el corazón que llora, el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará. Mi ancla firme está, no temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad y en el dolor me recuerdas la verdad. Tu amor a mí me sostendrá. Tú la paz que supera entendimiento, tú la fuerza que me vuelve a levantar, la promesa de que todo
Gloria a Dios. Qué hermoso saber que en el valle de la vida, cuando la vida se vuelve difícil, cuando nos sentimos solos, en el valle de la soledad, en el desierto, en la desesperanza, Él es nuestra esperanza. Él te sostiene con su mano derecha. Él nos sostiene en todo tiempo, cuando nos es fácil y cuando nos es difícil. Bendito sea Dios, que su bondad y su fidelidad no depende de nuestras circunstancias, no depende de lo que sentimos ni de lo que pensamos, no se afirma en lo que nos sucede ni en lo que vemos. Su bondad es una realidad que cada día nos visita. Por la mañana el sol sale cada día a la misma hora para enseñarnos su fidelidad, para enseñarnos su amor, para que no olvidemos que el único fiel, justo y verdadero es el Dios Todopoderoso, Elohim, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y para que sigamos meditando en esta verdad histórica en la que fueron testigos los 12 discípulos que acompañaron a Jesús a entrar por las puertas de Jerusalén, pero que solamente los 4 discípulos que en la Biblia testifican la vida de Jesús. Hoy quiero que veamos la visión de Juan. Porque aunque los 3 estaban en el mismo lugar, viendo el mismo acontecimiento, cada uno lo relata de diferente manera. Porque cada uno de nosotros tenemos una revelación de Cristo única, personal. Y en cada una de las formas que nosotros miramos a nuestro Señor, relatamos lo que nos impresiona de Él, lo que nos impacta de Jesús. Lucas, como científico, le impactaba la forma y el carácter de Jesús, el poder de Jesús, lo que Jesús era capaz de hacer y las sanidades. Como médico, él se inclinaba en las manifestaciones de sanidad que Jesús manifestó y que él fue testigo. Cada uno de los discípulos, de acuerdo a su carácter y de acuerdo a lo que más impactaba de Jesús a sus vidas, era como relataban los acontecimientos. Y Juan, que muchos conocemos como el discípulo amado de Jesús, el que yo creo que era más observador. Creo que Juan es el único de sus discípulos en donde yo no encuentro a Jesús haciéndole nunca algún reproche o alguna corrección. De los discípulos de Jesús, Juan siempre fue el más manso, el más quieto, el más observador. Creo que Juan era un discípulo callado. Cuando yo veo la revelación del amor de Jesús, porque lo que más impactó a Juan de Jesús fue su carácter amoroso, su benevolencia, el amor de Jesús. Casi todos los capítulos de Juan nos revela el carácter amoroso y benigno y bondadoso de Cristo. Y cuando Juan relata la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén, en el capítulo 12, versículo 12, me llama la atención que es el capítulo 12, versículo 12. Y el número 12 habla del orden de Dios, 12 meses del año, 12 tribus de Judá, 12 discípulos. 12 es un orden, un tiempo de orden humano establecido por Dios en la tierra. Y en el capítulo 12, versículo 12, eso tiene una revelación muy poderosa que te dejo de tarea. Dice: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle. Y clamaban: Hosana,
bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como escrito está. Como dijo Ezequías, la profecía vuelve a ser recordada para que el cumplimiento de la profecía se estableciera en la tierra y hoy todavía se establezca en tu vida. No temas, hija de Sión, te dice Dios. No temas, hija de Dios. He aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. Pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían dicho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido a la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí, ¿ya veéis que no conseguís nada? Mirad, el mundo se va tras él. La fama de Jesús creció. La fama de Jesús creció por los muchos milagros, prodigios y señales que hizo durante sus 3 años de manifestación sobre la tierra, en donde visitó y caminó por todo Israel, porque Jesús no salió del territorio de Israel. Su fama ha llegado a todo el universo. Su vida es conocida y negada y discutida por poderosos, por científicos, porque todos los hombres se centran en Jesucristo. El universo mismo empieza en Cristo Jesús. Por eso se lee antes de Cristo y después de Cristo, porque el día de su crucifixión, el día que Cristo fue crucificado en el monte de la calavera y que el mundo y el templo se partió en dos, el universo mismo fue partido en dos, para manifestar el antes de Cristo y el después de Cristo, y se le llama el año 0. Y ahí Jesús tiene que hacer también en tu vida, y que tú tengas muy claro tu antes de Jesús y tu después de Jesús. Tú tienes que saber en qué momento Cristo nació y se reveló a tu vida para darte la salvación comprada para ti en esa cruz. Así como Juan, que me llama la atención la brevedad con que Juan relata este acontecimiento. Es un hombre de ciencia que no necesitaba muchas palabras para entender el reino de los cielos. Y aunque los discípulos habían sido testigos de muchos milagros que Jesús hizo sobre su vida, porque los discípulos comían con él, dormían con él, lo veían las 24 horas del día y también cuando se retiraba a orar, y todo lo que Jesús practicó fue manifestado de tal manera en la vida de los discípulos que fueron impactados por él, de tal manera que de esos 12 discípulos la iglesia creció a lo que es hoy en día. Tú y yo hemos creído en este evangelio por esos 12 discípulos que hasta hoy siguen anunciando a través de los evangelios el testimonio de la vida de Jesucristo y la verdad de Dios confirmada y anunciada desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, y donde en este tiempo profético, porque estamos viviendo un tiempo profético,
Esto que está sucediendo en la tierra es profético y no hace otra cosa más que anunciar que la venida del Rey se acerca. Jesucristo vendrá de nuevo sobre los cielos y Apocalipsis nos avisa que todas estas señales que están sucediendo en la tierra, que oiremos de guerras, de todas las tragedias que suceden, y aún así el hombre sigue duro de corazón e incrédulo y no se rinde a Dios. Tenemos más de 3 meses, creo yo, porque desde casi principios de marzo empezó esta cuarentena. Y una cuarentena tiene el nombre de cuarentena porque son 40 días lo que marca la naturaleza para terminar e iniciar un nuevo ciclo, una nueva generación. Perdón. Porque cuando uno quiere cambiar un mal hábito por un buen hábito, necesita 40 días para sustituir un mal hábito por un buen hábito. Y para que la tierra fuera purificada, Dios nos ha detenido más de 40 días. Porque creo que la tierra necesitaba descansar de todo lo que el hombre vomitó sobre la tierra. Dios quitó al hombre para que no destruyamos más la naturaleza. Creo con todo mi corazón que este es un tiempo para que el hombre medite mientras la tierra se purifica y los mares vomitan toda la basura que el hombre le avienta diariamente. Cuánta irresponsabilidad hay en el hombre que confió Dios en nosotros para darnos el gobierno sobre el mundo, porque cuando Dios creó al hombre nos dijo que nos daba la responsabilidad y el privilegio de habitar la tierra, someterla y sojuzgarla, gobernarla, administrarla, pero también cuidarla. Cuidarla quiere decir no contaminarla, no ensuciarla, pero me estoy desviando del tema. Lo que yo hoy quisiera es que retengas esta palabra en tu corazón y le permitas al Señor Jesús venir a tu vida y tomar el trono de tu corazón. Hay un canto que en mi país se cantaba que dice: ven y toma el trono de nuestro corazón. Y que tú le permitas al Señor Jesús reinar en tu vida y en tu corazón. Tengo muy pocos minutos y esos minutos quiero aprovecharlos para que si alguno de ustedes está siendo tocado por el Espíritu Santo a convicción de pecado y de justicia, cierres tus ojos ahí donde tú estás y le permitas al Señor entrar a tu vida. Él está tocando la puerta de tu corazón para entrar como tu Señor. Apocalipsis 3:20 dice que si oyeres la voz de Dios en tu corazón, le abras la puerta de tu corazón y Él entrará en él y vivirá en ti y habitará en ti, y desde tu corazón Él cambiará todas las cosas. Dile al Señor: Señor Jesús, yo sé que tú eres el Hijo de Dios, que murió por mí en esa cruz y que tu sangre me da el derecho de ser llamado Hijo de Dios, que es tu sangre la que perdona y limpia todo mi pecado y toda mi maldad. Yo hoy te recibo y te confieso como mi Rey y mi Salvador, y te entrego el gobierno de mi corazón, de mi alma y de mis pensamientos. Yo te confieso como mi Señor y te pido que hoy escribas mi nombre en el libro de la vida y que cuando tú vengas por mí, yo esté escrito en el libro
para entrar a tu reino y vivir contigo toda la eternidad. Padre, yo te doy gracias por este sacrificio y te pido que borres mis pecados y mis rebeliones. En el nombre de Jesús, oro y creo. Amén. Muchísimas gracias. Yo me despido en esta hora sabiendo que el Señor Jesús está ahí contigo, y quiero pedir que despidamos este programa con una alabanza muy linda que une al cuerpo de Jesús en un cántico de bendición para tu vida. El Señor te bendiga. Shalom. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado Y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire